Ojinaga es una ciudad de México en el estado de Chihuahua. Situada a orillas del río Bravo, hace frontera al noroeste con el condado de Presidio, perteneciente al estado de Texas en la Unión Americana. Sobre esta geografía, los primeros días de 1914, todas aquellas historias en torno a las sobresalientes batallas contendidas por el general don Francisco Villa y su prestigio de heroico al liderear palmo a palmo sus brillantes hombres en batalla, cobran efectos consagrándolo como el increíble y simpático caudillo de la Revolución Mexicana. Buena parte de la pleyada norteña de su división concreta ese enero una operación fulminante, con tal determinación y en un solo asalto, que a primeras luces se hizo ver cual si fuera una sencilla maniobra militar, desalojando los restos de la diezmada guarnición federal, capturando el estratégico pueblo fronterizo. La Revolución Mexicana ya va para 4 años de desarrollo, haciendo que para estas alturas de la contienda, la División del Norte cuente con una capacidad de fuego y artillería muy destructiva, así como un número considerablemente amenazador. De esta manera, el 3 de diciembre de 1913 comenzó su movilización hacia Chihuahua, sabiendo Villa que los federales, considerándose no aptos para hacer resistencia digna, la estaban abandonando. Pascual Orozco y Salazar, con el general en jefe Salvador Mercado a la cabeza. Se desplazan a Mejor Puerto con 400 oficiales y sus familias, 5,000 soldados, su modesta artillería y 1,200 soldaderas con niños, marchan para el norte evadiendo campaña frontal contra los villistas. Nada descuidados, previamente Orozco y compañía cierran un acuerdo económico para transportar de la Indy Mining Company y de la Alvarado Mining Company 617 barras de plata, nada menos que $740,000. En su huida los federales habían quemado puentes y volado los rieles del tren, lo cual obligó a las columnas villistas a la reconstrucción de los tramos férreos. En el anecdotario, durante su persecución, en un pueblo aledaño a las vías, se inculpó a una persona de supuesto ladrón de los durmientes del tren. Se le vio pasar al sujeto con la leña y lo tildaron de ratero. Y su hijo, que lo acompañaba llamado Tacho Arras, se enfrentó al general Pancho Villa y lo pateó en la espinilla porque querían matar a su papá, don Julián, que era el leñador y curandero del pueblo. Villa, al contemplar la desesperación del chiquillo, se ablandó y le dio la razón, dando la instrucción de que no se fusilara al ladrón de madera. El 8 de diciembre, domingo, al atardecer, las tropas de la División del Norte entraron a Chihuahua con Pancho Villa. La curiosa población se vuelca a las avenidas entre gestos de acalorada recepción e incertidumbre local. En el Palacio de Gobierno los fieles y los aduladores gritan los ¡Viva la Revolución! Un residente alemán que vivía en Chihuahua, Federico Moller, en el balcón de la Casa del Estado, le entrega el gobierno al general Francisco Villa, que en medio de la gritería agradece a sus hermanos de raza. Terminando el cándido protocolo, ahí mismo se celebra una reunión de generales de la División del Norte para deliberar y elegir su próximo gobernador. Presentes están Maclovio, el Sordo Herrera, José Rodríguez, Manuel Chao y otros más connotados comandantes. Dándose un breve concilio, resolvieron dar el nombramiento al Centauro del Norte, Pancho Villa, gobernador del estado de Chihuahua. De las primeras acciones de gobierno fue establecer la ley seca para el ejército, con la amenaza de fusilamiento a quien se encuentre desafiando la consigna. El nuevo gobernador odiaba la bebida, por generarles desgracias y sufrimiento a las personas que se veían inmersas del entorno de su consumo. Decía Villa que las cervezas sabían miados. Al día siguiente, Villa decreta la expulsión de los ciudadanos y comerciantes españoles, a los que acusaba de la explotación de la raza natural del país, de haber colaborado con las dictaduras y de que a la muerte de Madero celebraron felices banquetes con los actores intelectuales de los asesinatos de Madero y Pino Suárez. Sobre aquellos ibéricos, refería el Centauro: es llegada la hora de que rindan cuentas.
Y como la posesión de sus bienes solo ha servido para comprar traidores y asesinar mandatarios, el día de hoy comenzamos la confiscación de los bienes inmuebles y documentación. Aleatoriamente Villa dio órdenes tremebundas contra el saqueo y el pillaje. No se podía ocupar bienes particulares de chihuahuenses a menos de que hubiera orden escrita del cuartel general. En una acción profundamente social, los precios de la entendida canasta básica del periodo impositivamente sufrieron una generosa disminución de su valor, ordenada por el gobernador Villa. Fijaron los precios de la leche a 10 centavos el litro y el pan grande a 8 centavos. La harina que se vendía a $9 el saco se vendió a 1.50. La parte más radical del decreto se reflejó en el ganado bovino. Se ofertó a 10 centavos el kilo de pulpa de res y a 10 la carne con hueso, en lugar del peso que costaba. Villa le había quitado a los terratenientes chihuahuenses ridículamente millonarios y corruptos como Terrazas y los Krill 7 millones de hectáreas y otra buena parte a las 17 grandes familias de hacendados que controlaban 2/3 del inmenso territorio útil del Estado, que habían amasado sus prolíficas fortunas despojando al cobijo del gobierno porfirista. 9,000 vacas de los ranchos de Terrazas vendidas a rancheros estadounidenses a $9 más tax la cabeza. Utilidades que se usaron para subsidiar la revolución villista. Ya por esos tiempos, la prensa estadounidense rodeaba como moscas al general Villa, encontrando en él la figura salvaje, valiente e indómita que todo el tiempo anhelaron los Estados Unidos poseer en su salvaje oeste y nunca lograron tener a tan magníficas dimensiones. En una ocasión, la prensa del New York Times lo describió escuetamente como un hombre de rostro vigoroso, 35 años, necesitado de una afeitada, musculoso, cuerpo de andar torcido y ruda conversación, poco atractivo de cualquier manera que se le viera, e incluso repulsivo. Sus acciones de gobierno, que sin intenciones de encontrarlo, posee la esencia del progresismo social de inicios del siglo XX, y funda el Banco del Estado de Chihuahua. Otra comparativa esclarecedora de aquella Chihuahua villista nos habla de que para entonces la capital del estado contaba con 40,000 habitantes. Para darnos idea, en un lapso menor a 6 meses, Pancho Villa había fundado 50 escuelas. Magníficas obras. Considerando que en ese entonces se le daba muchísimo más importancia a otras actividades antes que la educación. Los conceptos del general eran benévolos para las nuevas generaciones. Las razones que le llevaron a tender la mano a los vulnerables niños datan de cuando admiró un grupito de chiquillos malaseados y harapientos jugando a temprana hora de la mañana. Buscando las razones del por qué no iban a la escuela, de inmediato utilizó edificios que habían sido expropiados a los Terrazas para convertirlos en escuelas. También Villa mandó a estudiar a Estados Unidos 6 de sus hijos adoptados que la revolución había hecho huérfanos. Francisco Piñón entre ellos, quien logró graduarse de la Escuela Militar de California. Lo seguirían otros 6 hijos adoptados, pagando Villa del bolsillo de la revolución. El 21 de diciembre de 1913, un sujeto quien compartirá cientos de horas conviviendo la cotidianidad de las campañas con el Centauro, dará a conocer mediante sus detallados registros la vida del general Villa. Cruzará la frontera en El Paso el joven periodista de 26 años llamado John Reed. Nacido en Portland, será el gran cronista de esta etapa. Escribe sobre su llegada al poder. Más tardó en tomar posesión del gobierno de Chihuahua que en poner a trabajar a sus tropas en las plantas eléctricas, en los tranvías, en el teléfono, la planta de agua y el molino de harina de los Terraza. Puso soldados como delegados administradores de las grandes haciendas que había confiscado. Manejaba el matadero con soldados. A 1,000 de ellos los consignó como policía civil, prohibiendo bajo pena de muerte los robos o la venta de licor al ejército. Trató de manejar la cervecería con soldados, pero fracasó, porque no encontró un experto en Malta.
Villa pasó el fin de año en El Paso, donde compró con $750,000 de la división 12,000 uniformes y 17 automóviles para sus fuerzas norteñas. Le gustaban los Dodge, porque podían moverse en carreteras que no eran más que una senda de lodo que abundaban en los parajes mexicanos. Las tropas al mando de Pánfilo Natera que Villa había enviado a Ojinaga para ponerle punto final al último vestigio del ejército huertista en Chihuahua, arribaron a las goteras de la población el 31 de diciembre, encontrando una fuerza federal con la moral baja. El general Salvador Mercado, responsable de la protección, sufría de eternos conflictos con los mandos medios de los Colorados de Orozco, que eran renecios, y la carencia de dinero para pagar a sus tropas, con una guarnición reducida que le significaba 4,500 hombres, de los 10,000 que había tenido a finales del año pasado. Pánfilo Natera, que traía broncas casadas con uno de los primeros jefes villistas, Toribio Ortega, desafiándose mutuamente, efectuó ataques nocturnos durante las 3 primeras noches del asedio a Ojinaga. Y al amanecer del cuarto día, lanzó un ataque general que no solo fracasó, sino que 130 villistas fueron capturados y luego fusilados en el acto. Entretanto, ya situado Villa en Juárez, la empresa cinematográfica estadounidense Mutual Films Company, presidida por Harry Aiken, lo busca para proponerle estelarizar sus películas como actor de Hollywood, dejándoles filmar su figura en batalla. Tras la fabulosa captura de Juárez sobre un ferrocarril robado, hombres de Villa se habían aproximado a los camarógrafos que los estaban filmando y les habían ofrecido un trato. Pancho Villa le permitiría a la Mutual Films acompañarlos en sus campañas. Les daría caballos, escoltas y comida si aceptaban compartir las ganancias al 50%. La negociación se lleva a cabo en Ciudad Juárez, y las condiciones quedaron así. Acordaron un adelanto de $25,000 y el 20% de los ingresos de la taquilla a cambio de la exclusividad para filmar movimientos de tropas, batallas y operaciones militares de la División del Norte. Al cierre del ambicioso convenio, el New York Times lo hizo público redactando en sus encabezados: el salvaje Pancho Villa ha firmado un contrato para compartir ganancias con las imágenes de las batallas reales. Subsecuentemente, el 10 de enero a las 6 de la mañana, se reúne el Consejo de Guerra y se ordena la aproximación a Ojinaga. A distancia fuera del alcance de la artillería. Se atacará sin sombrero. La contraseña será el número 1 y bajo pena de muerte a los que corran. Las brigadas de Rosalío, Toribio Ortega y el sordo Maclovio operarán formando un semicírculo en torno a Ojinaga por la noche. Al atardecer del 10 de enero, las posiciones perimetrales a Ojinaga estaban tomadas. La artillería estaba a una distancia de 2,500 metros, dejando Villa en reservas a la columna del previamente derrotado brigadier Pánfilo Natera, compuesta de los batallones Morelos y Contreras, unos 700 hombres. Al oscurecerse, ya en la agonía del ocaso, se rompen los combates. Cañoneo pesado por ambos lados del campo. Fuego de fusilería en medida abundante. Los villistas cargan con varias columnas empujando a los federales entre la luz de alaridos rumbo al río. Maclovio Herrera y Hernández, a través del Camposanto y la Garita, hacen muertes a granel. La brigada Villa, por Cañada Ancha, vacía sus 30-30 en granizada de plomo. Por el norte, el coronel Trinidad Rodríguez, a través del rancho San Francisco, desaloja a los parapetados del pueblo, capturando todo el parque abandonado por la estampida que huía. Villa, unos cuantos Dorados, Madero y Luis Aguirre estaban dirigiendo el feroz asalto desde un singular cerrito de la cercanía. En menos de una hora ya repicaban todos los campanarios celebrando la victoria de la División del Norte. Siguió el pánico y los soldados huertistas, para huir sanos y con prontitud, se tiraban al río. Casi todo el ejército se lanzó en medio de la noche a cruzar el río Bravo. Armas, sangre, cadáveres, caballos flotaban bajo los puentes fronterizos. Orozco irá a San Antonio, Texas, donde lo esperaba su mujer, y de ahí partiría a proteger su pellejo a Nueva Orleans. En el combate de Ojinaga, los villistas habían sufrido solo 35 bajas. Villa fue generoso en la victoria y amnistió a los prisioneros. El motín era cuantioso: 14 cañones, 100,000 balas
y 2,000 Mausers. Un inesperado telegrama llegaría a las manos del general Villa, felicitándolo por su contundente victoria en Ojinaga. El remitente dice: General Felipe de Jesús Ángeles. Días más tarde, los fotógrafos se cuajaron vendiendo postales de los cadáveres y caballos flotando por el río Bravo. Y por su parte, el hombre que un día fue un prófugo bandido cuatrero, se reconcilia, convirtiéndose en el progresista gobernador de Chihuahua. Pancho Villa se colgaba otra increíble victoria en esta revolución mexicana. Hasta aquí este video. Te invitamos a pasar a la parte de los comentarios para darnos tu opinión sobre qué te ha parecido este video y complementarlo con tu importante aportación. También, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. Te agradecemos el favor de tu preciada atención. Vanguardia en el tiempo. Inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria, la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores.